ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está continuamente para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hicieron con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aleluya. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. No, pero que me pase, ¿cierto? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Diga gloria a Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Y ninguno, mire esta profecía tremenda que hay aquí, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Diga gloria a Dios. Tremenda palabra, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Usted es del nuevo o del viejo? Ok. Siéntese en los que son del nuevo. Los del viejo se pueden quedar de pie. Alabanzas al Señor. Amén. Bueno, hace 8 días entonces estuvimos viendo algunos aspectos bien importantes de la carta a los hebreos, ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo? Vimos nombres de Dios, ok. Entonces vamos a comenzar desde aquí, desde las obras de Dios, ¿sí? ¿Les parece? Para que entonces nos entremos ya definitivamente en lo que es la enseñanza. Vimos que en cuanto a las obras, en la relación a la tierra, Él es el creador, ¿cierto? Él es el creador, y habiendo trabajado, reposó. ¿Sí? Reposó, pero también Él es el proveedor, providencia. Gloria a Dios, que es lo que ratificamos con el Salmo 24. En relación con Cristo, amén, las obras de Dios en relación con Cristo, entonces a Cristo lo constituyó heredero de todo. Lo identificó como hijo. Y entregó a los otros hijos a Cristo. ¿A quiénes son los otros hijos? Nosotros somos los otros hijos.
Dios. Lo hizo sumo sacerdote, que es lo que estamos viendo ahí. En el capítulo 8 lo hizo sumo sacerdote bajo la escritura de un nuevo pacto. ¿Qué más? Lo libró de la muerte, lo veíamos hace 8 días, que es importante entender esa expresión, lo libró de la muerte, porque Jesús en realidad sí murió. Entonces alguien podría decir, no, pero ¿cómo así que lo libró de la muerte si Jesús murió? Pero eso tenía que ver con la profecía del salmista cuando dijo: no dejará mi alma en el sepulcro, ni permitirá que su santo vea corrupción. La corrupción ahí no tiene que ver con pecado, amén, sino con que el cuerpo de Jesús entrara en estado de descomposición, de putrefacción, y entonces sería como cualquier otro humano. Pero Jesús, antes de que sufriese ese fenómeno de descomposición, fue resucitado. A eso entonces es que le apunta el escritor a los hebreos cuando dice: libró a Jesús de la muerte. Gloria a Dios. Además lo escuchó. Amén. El Señor escucha a sus hijos. Aceptó su sacrificio y le preparó un cuerpo. Cada postulado de esos daría para quedarnos otros domingos ahí, pero eso solamente como para que usted ya tenga sobre qué estudiar. ¿Aló? Cada postulado de esos da para otros 4 domingos. Entonces esa es la tarea que usted tiene que hacer. Con eso, cuando lo pongan a predicar, no diga: ¿y yo de qué predico? ¿Y yo qué digo? Sino que, mire, ahí solo hay 8 sermones día 1. Si le salen día 4 son 32. ¿Ah? Ya tiene que predicar todo un año ahí, porque usted no predica 32 veces en el año, ¿no? Sí. Ojalá, ¿no? Para que no me tocara tanto a mí. Yo tuve un año que prediqué 290 veces. 290 veces. Prácticamente prediqué todos los días. Prácticamente. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios es... ¿Está conmigo? Bueno, en cuanto a sus obras en relación con el hombre, entonces Dios se reveló. Amén. Ese se reveló no quiere decir que se puso bravo, sino que se dio a conocer, se manifestó. Alguien dijo: el Señor se me manifestó a mí hace mucho tiempo. Entonces, Dios desde la antigüedad ha venido teniendo una revelación progresiva con la humanidad. Amén. Por eso el capítulo 1 de esta carta, el verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Esa es la postrer revelación o manifestación de Dios a los hombres. La última manifestación que Dios va a hacer es ya en el cielo nuevo y en la tierra nueva, donde Él tendrá una manifestación para esa eternidad. ¿Está conmigo? Entonces le queda una revelación de Dios al hombre. Pero no dijimos qué más decía, ¿cierto? Se reveló cuando, en el pasado, a través de los profetas. En los postreros días por el Hijo, y en este tiempo por el Hijo y las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Gloria a Dios. Además, el hombre se convierte en un testigo. Amén. Dios lo provoca, ese lo provoca, es lo invita. Amén.
Dios le hace promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Sabe cuántas promesas tiene usted de Dios en la Biblia? 3.600 promesas para usted. ¿Cuántas ha gastado? ¿Aló? No, ha hecho la cuenta, no. Pero ¿sabe qué es lo mejor de eso? Que usted puede usar la misma promesa todas las veces que quiera y le funciona igual. Amén. Entonces no es que, no, lo que pasa, hermano, es que a mí me toca dejarme morir porque ya el Señor me sanó una vez. Todas las veces que usted esté enfermo, Dios lo sana. Todas las veces que usted esté en angustia, Dios lo consuela. Amén. Eso es lo especial de esto. Entonces le hace promesas, Dios lo llama. El llamado de Dios tiene vertientes, tiene carriles, tiene formas. Amén. Dios llama a la gente para la salvación. Amén. Dios llama a la gente para que le sirva. Dios llama al hombre para revelarle más sus misterios. Entonces el llamado de Dios es diferente para cada ocasión que el Señor necesite de mí. Pero Dios nos llama. O sea que Dios tiene relación con el hombre. Gloria a Dios. ¿Qué más decimos? Le advierte. O sea, Dios no condena al hombre de ipso-facto. Entonces le pasó la tractomula por encima y después le dice, por eso le pasó. No, antes de que la tractomula le pase, el Señor le dice, le puede estar pasando eso. ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres oído para guardar sus mandamientos, entonces te sobrevendrán todas estas bendiciones? Amén. Pero después de que hace todo ese paneo, después dice, pero será que si no oyeres y no obedecieres, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces, Dios no coge a la gente desprevenida. Amén. Dios avisa. Amén. Él avisa. Lo que pasa es que el hombre es sordo, ciego y mudo con respecto a Dios. Con respecto al mal, el hombre es muy hábil, pero con respecto a Dios, ni lo oye, ni lo ve, ni lo siente. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Con respecto a, lo advierte, lo reprende. Amén. Y Dios tiene un programa trazado con el hombre. Amén. Dios tiene un programa trazado con el hombre, tanto para que el hombre se beneficie de Dios, como para que el hombre lo glorifique y le sirva. Dios restaura y perdona. ¿Sí o no? Dios tiene para el hombre mandamientos. Dios es vengativo, es juez y transpone. A Elías ya lo traspuso, a él no también, y a nosotros también. Nos llevará a la patria celestial. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Además lo prepara. ¿Sí o no? Lo prueba, pero también lo protege. Alabanzas al Señor. Le provee. Dios es proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo castiga. Él siempre está presente con el hombre. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo ayuda. Jehová es tu ayudador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? Castiga. Ayuda, agradece, agradarse. Dios
Mire esto tan importante. Dios vive agradado con la gente que le ama y con la gente que le sirve. Ese versículo de mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra es mucho más profundo de lo que usted alcanza a analizar. Amén. Para que esté conmigo. El que ande agradándome, el que ande en el camino de la perfección, que ande agradándome, este me servirá. Amén. Y tenemos una promesa de resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Además nos equipa, nos da de su Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es la dote completa para que el soldado de Dios pueda enfrentar la batalla de la fe. ¿Y qué más? Nos hace crecer. Dios no quiere gente niña. Dios nos hace madurar y maduramos a través de la palabra. Ok. Las obras de Dios en relación con la relación del hombre con Dios. ¿Cómo se relaciona el hombre con Dios? El hombre llega a ser pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Por lo menos lo cantamos, ¿sí o no? Somos el pueblo de Dios, aunque no seamos, pero lo cantamos. Somos su pueblo especial, llamados para anunciar. Pero por lo menos eso lo dice Pedro. Pedro dice, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. El hombre con respecto a Dios ejerce fe. O sea, el hombre cree en Dios de diferentes maneras. Amén. De diferentes maneras. Con fe muy chuecas, pero cree en Dios. Ya. No sé si ustedes vieron la noticia esta semana. Creo que ayer o anteayer. Por ahí en Italia una señora cogió a un muchacho joven, hacía quemarropa y le hizo 3 tiros. Y no se los pegó, pero lo tenía como a 5 metros. Tenía mala puntería la vida. Lo cierto es que le hizo 3 tiros, parece que la señora pues, es una criminal y confundió al muchacho. No le pegó los 3 tiros. Y el tonto de agradecimiento va a subir y bajar a Montserrat de rodillas. O sea, si no lo mató la vieja, se muere de las peladuras y de las tareas que se va a hacer. Esa es una fe chueca. ¿Ya? Es una fe chueca. Porque Dios no pide de nosotros sacrificios, sino obediencia. ¿Está conmigo? Entonces, esa es una fe en Dios, pero es una fe chueca. Por eso usted se encuentra con un borrachito bien borracho, que está dándole besos a un poste de cemento. Y usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y él dice, y en María Santísima también. Esa es una fe chueca, porque el que crea en Dios no se emborracha, porque la Biblia dice, y los borrachos no entran al reino de los cielos. Es que es así de sencillo, es elemental. Pero sin embargo el hombre tiene fe en Dios. Eso no lo podemos negar. Ya al comienzo de Romanos, cuando estudiamos la fe, dijimos que el mundo entero, incluido el diablo, tiene fe. Ya, todo el mundo tiene fe. El asunto es que la tienen mal direccionada, pero cuando la palabra de Dios llega a los corazones y alumbra las mentes, entonces la fe se pone en la dirección que es. Y entonces ahí es donde Pablo dice, puesto los ojos, o sea, pongan la fe en Jesús. ¿Va conmigo? Ok, el hombre tiene fe en Jesús. A través de esa fe el hombre se acerca y le conoce. Usted a una persona no la conocerá de lejos. Tiene que acercarse. Y cuando usted está bien cerca dice, uy, usted es bien pecoso, ¿no? A ver, pero si usted
ve desde aquí allá donde está Daniel, pues usted ve allá una figura, pero las pecas no se las ven, ni los lunares, ni nada de esos defectos que Daniel tiene. Pero si usted se acerca allá, empieza a ver de todo lo que es. Para conocer a Dios hay que acercarnos. Y cuando uno tiene fe en el verdadero Dios, se acerca a Él, le conoce, eso lo obliga a servirle. Dios no quiere que la gente o que la humanidad le sirva en ignorancia. Porque ustedes sabían, hay gente que hace cosas muy buenas, que agradan a Dios, pero lo hacen en ignorancia. Entonces ahí está el problema. Eso no suma. Por eso a Cornelio le dijeron: todas tus limosnas, todas tus ofrendas, todos tus votos, todas tus oraciones y tus ayunos también han sido tenidas en cuenta, pero te falta una cosa. Tremendo eso, ¿sí o no? Te falta una cosa. Entonces, le sirve, ese servicio agrada a Dios. Amén. Le está sujeto. El hombre de Dios no es un revolucionario, no es un tirapiedra. Imagínense los pentecostales dentro de 8 días frente al templo con piedras en las manos pidiendo que bajen el diezmo al 5%. ¿Cierto? Sería hasta chévere, ¿cierto? Pero el hombre de Dios le obedece, se sujeta a Dios, no le reprocha. Porque acabamos de citar, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Qué más? El hombre de Dios lo verá. Lo dijo Job. Job dijo: aunque se pudra esta mi carne, le he de ver. Dice: le he de ver yo y no otro. Yo le he de ver, con mis ojos le veré, aunque se pudra mi carne. Amén. Tremendo, ¿sí o no? Tener ese conocimiento, hermano, es importante, y eso es lo que mantiene al hombre de Dios parado en la racha. Pero también le puede desobedecer. Vimos en la dispensación de la gracia, a través de una pregunta dijimos: ¿se puede caer de la gracia? Y dijimos que sí, se puede caer, pero el hombre también lo alaba y por último le dará cuentas. Es necesario que comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según sean nuestras obras. Ok, acabamos el repaso, ahora vamos a ver las amonestaciones que hay en Hebreos. ¿Listo? Ok, bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Primera amonestación: contra la negligencia. Es necesario, dice el apóstol, que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que o sea, lo que acabamos de ver, el hombre se cae, no sea que nos deslicemos, porque si toda transgresión recibió justa retribución, ojo, ¿cómo escaparemos si descuidamos nosotros una salvación tan grande? ¿Aló? O sea, note que el versículo tiene un mensaje subliminal. ¿Ustedes sabían que la Biblia tiene mensaje subliminal? ¿No sabían? Por eso ustedes no me han oído predicar un solo sermón aquí contra los mensajes subliminales, porque el primer gran libro que tiene mensajes subliminales es este, y almas. Por eso estoy yo aquí, porque detrás de un texto no está solamente lo que usted ve, sino lo que Dios quiere que yo vea. ¿Aló? Así que todos los mensajes subliminales no son malos. Pero hay gente que se dedica a cazar brujas y
demonios en todas partes, en la Coca-Cola, en el tinto, en el chocolate, en todas partes ven demonios. Hay un cuadro por ahí que prácticamente lo descontinuaron, Ríos de Agua Viva, ¿se acuerdan? Era un cuadro viejísimo, uno hace 30 años, y casa pentecostal donde uno fuera, había un cuadro de Ríos de Agua Viva. Pero un día uno de esos cazafantasmas se puso a analizar el cuadro y vio calaveras y vio demonios y vio, oiga, y cosas raras. Mire que es que uno ve lo que quiere ver. Porque yo había visto ese cuadro 40.000 veces, pero cuando leí un documento que decía que el cuadro de Ríos de Agua Viva tenía calaveras y demonios y mensajes subliminales, y pusieron ahí unas fotos, y yo me puse a mirar y no decía. Porque las no las había visto. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿cómo logra uno identificar un cuadro, un mensaje subliminal? Si yo me quedo mirando frijo a esta mujer, sin parpadear, yo le empiezo a ver cosas que nunca le he visto. ¿Ya? Pero tiene que quedarse usted fijo ahí, y empiezan a aparecer cosas ahí. Eso es elemental. Eso no necesita uno ser espiritual para eso. ¿Estamos? No necesita ser espiritual para eso. Y uno, lo que crea, dice mi Biblia, la Biblia mía dice eso, lo que uno crea, eso le viene. ¿Está claro? Lo que yo crea, eso es lo que me viene. Lo que el hombre teme en el corazón, eso es lo que le viene. Y hay gente que dice, me voy a enfermar mañana y amanece enfermo. Amén. Porque eso es lo que cree. Entonces este texto dice, escuchen, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si toda transgresión recibió justa retribución, o sea, si la gente que pecó antes que nosotros, si la gente antepasada, si la gente antiguo testamentaria, que no tenía esta gran verdad y esta revelación, sin embargo fueron castigados, por eso ahí es donde el apóstol formula la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? Si ya dijimos que la revelación está en su máxima expresión, Dios se dio a conocer en su máxima expresión, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ahí viene la primera amonestación contra la negligencia, o sea, póngase pilas, porque si la gente que era bruta, que no sabía de Dios, no escapó, menos usted que lo conoce. Eso es lo que está diciendo el texto. Y después el apóstol dice, no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ok, esa está en el 2, 1 al 4. Amonestación 2, contra la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón, corazón malo, para que en ninguno de nosotros haya un corazón perverso. ¿Malo de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Acá va usted a encontrar la razón por qué la gente se aparta. ¿Por qué la gente se aparta? Incredulidad. Porque tiene un corazón incrédulo. ¿Ya? Y hay gente en la iglesia que le pasa eso. Creen algunas cosas de Dios. Creen algunas cosas de la Biblia. Pero no otras. Y escúcheme esto. Eso es igual que si usted no creyera nada.
¿verdad? O sea, usted está igual de perdido. Porque la Biblia es para creerla toda. Volvamos al texto. Toda la escritura es y útil para crear. ¿ya? A fin de que el hombre de Dios, el varón de Dios o el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, si tú solamente crees una parte de la Biblia, y especialmente la que te conviene, bendito serás en el campo y bendito en la ciudad, bendito cuando te levantes y bendito cuando te acuestes. Dios es amén. Amén. Pero cuando la Biblia te exige, entonces no vamos. Por ahí no es. Así que usted está tan perdido como el borracho del esquí. Igual. La diferencia es que usted se va a perder conociendo el cielo. A eso es que la Biblia le llama doble condenación. ¿Hola? Porque habiendo usted tenido la manija de la puerta del cielo, la soltó y terminó en el infierno. Pastor, Señor. pregunta, eso sería como, por decir que a alguien que es cristiano, hay cosas del mundo que le atraen en su corazón y por obediencia a la palabra no lo hace, pero está eso ahí que en su corazón algo parecido. Y Sí. quiere hacerlo, pero aunque no lo haga, Sí, puede ser una de las razones. ¿Ya? Hay gente que está en la iglesia y uno no sabe por qué está, porque ellos están que se pecan. Sí, o sea, hay que se zarancean por pecar. ¿Ya? Entonces, el viejo hombre en ese cristiano está vivito. Estamos. ¿Qué dice Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Listo, entonces contra la incredulidad es la otra amonestación, y el que es incrédulo tiene un corazón malo. Malo no es solamente el que le pega a la mamá. El que es incrédulo tiene un corazón malo. Vale, tercera amonestación, contra la desobediencia. Procuremos pues, dice el apóstol, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Entonces, el reposo al que el apóstol se está refiriendo aquí ya no es el sábado, sino Cristo. Él es nuestro verdadero día de reposo. Entonces, el que está en Cristo reposa con él de sus obras. O sea, usted ya no tiene la fatiga del pecado. Amén. El pecado ya no produce en usted fatiga ni cansancio, porque usted reposó de esas obras y ahora descansa en Dios. Escuche esto que estoy diciendo, porque aquí sí es donde nos vamos a dar cuenta el error tan bravo que tenemos. Hay gente que vive cansada de ser cristiana. Hermana, para que este año usted nos colabore en las dorcas. Ay, hermano, ¿sabes? Yo sí quería que me dejara descansar. Ojo, porque su evangelio tiene un problema. El evangelio, el verdadero evangelio no cansa. ¿Oyó lo que digo? Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera. O sea, no produce fatiga, no produce cansancio. Pero hay gente que apenas lleva 2 años y ya está cansado.
Eso necesita mucho tiempo, pues uno necesita ser como un desocupado para hacer un buen pentecostal. ¿Ah? Y andan cansados. Hay otros que han servido toda la vida y ahí están listos para que sea. Porque el Evangelio no cansa. Aleluya, gloria a Dios. El Evangelio es vida agradable, es solaz, es oasis. ¿Eh? Entonces, por el contrario, llegar y estar en Cristo es estar en día de reposo. Pero esa gente que se anda rascando la cabeza, otra vez votos, otra vez ofrenda, otra vez tamales, y andan cansados y arrastran los guayos. Esa gente no sabe de verdad, no conoce el verdadero evangelio. ¿Aló? ¿Va contigo? Vale. Entonces, contra la desobediencia. Amonestación número 4. Contra la desaprobación. Es imposible, ojo, es imposible que los que cayeron sean otra vez que renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Ahí sí que estamos en un chicharrón bien grave. ¿Aló? ¿Aló? Aquí tendríamos que detenernos mucho rato para poder entender bien eso. Juan, el apóstol Juan, ya no el evangelista, sino el apóstol Juan. Juan entonces habla de pecado de muerte y pecado no de muerte. Entonces él dice, hay pecado de muerte por el cual digo que no se pide, y hay pecado no de muerte por el cual sí se puede pedir. Amén. El apóstol escribió, vamos a ubicarnos un poquito para que veamos un panorama un poco más amplio. En el 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de doctrinas, de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Amén. O sea, no se quede en el primer amor. Hágale que más adelante puede que sea más difícil la cosa, pero no se quede en el primer amor. Las 7 etapas de la iglesia es necesario de que las vivamos, porque las 7 etapas de la iglesia tienen promesa de Dios. Incluso a la iglesia a la que el Señor le dice: a ustedes a unos los van a matar, ¿ya? Y entonces mire un versículo que yo llamaba un versículo incongruente con respecto a lo que yo podría pensar del versículo. Jesús le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En palabras castellanas es: hágase matar para que viva. O sea, a menos de que te hagas matar, vas a vivir. ¿Aló? Pero cuando uno coge esa palabra y ya lo pone en la realidad de Dios, entonces uno ahora entiende lo que Jesús dijo en su vida, en su ministerio, cuando dijo: el que ama su vida, la perderá. Pero el que la pierde, la ganará o la hallará. O sea, si habiendo yo conocido a Cristo, yo estoy dispuesto a ir con Él hasta la muerte, o más bien, porque alguien dice: hasta la muerte es hasta que yo me muera. No,
no es hasta que usted se muera, es que si le tocara morir, no, es que si le tocara morir, usted estaría dispuesto a hacerlo. Ahí está la solución. Regresémonos nuevamente. Entonces el apóstol está diciendo, es imposible ¿oyó? Subraye esa palabra. Es imposible que los que cayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque estos que cayeron tendrían que volver a crucificar al Hijo de Dios. La pregunta es, ¿de cuáles está hablando? ¿De quiénes está hablando? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Vamos a ver si lo encontramos. ¿Dónde voy? De la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. De la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aquí está, hay una expresión que ayuda, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Oh, y que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Aló? ¿Aló? ¿A quiénes se está refiriendo? A ver, ¿quién me ayuda? Los que cayeron de la gracia. Pero ¿cómo es caer de la gracia? Los que ya habían creído, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo y se apartaron. Porque dice que haciendo partícipes del Espíritu los pueblos. Yo Sí. imagino que son ellos los que se van y si están afuera sin crucificarlo de nuevo. ¿Qué es pecar voluntariamente? Teniendo conocimiento de Dios le desagrada, desobedece. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace. y no lo hace. Entonces definamos las dos únicas clases de pecado que la Biblia identifica. Hay uno que es de muerte y otro que no es de muerte. Ya eso lo hemos visto, pero llegamos ahí. Entonces, el pecado de muerte es el que ya Santiago entonces dice, ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces Santiago aclara, sino que lo que pasa es que cada uno de su propia concupiscencia, o sea, traslademos y convertamos la palabra concupiscencia, cada uno de su propio deseo, porque el deseo de él en cuanto al mundo es diferente al ¿sí? Entonces cada uno de su propio deseo, de su propia concupiscencia, se embaraza. ¿Aló? Se embaraza de pecado. Se embaraza de ese deseo.
y lo empieza a gestar. Puede durar un mes, puede durar 2 meses, puede durar 6 meses, puede durar un año, pero usted lo está. Voy a poner un ejemplo así. Encima de esta mesita se pone una caja de madera, ¿se acuerdan? Y los domingos toda la gente viene y echa plata ahí. Usted dirá, ¿y esa cajita dónde la guarda? Sí, la caja tiene un poco de plata. Entonces ya usted, además de eso, vio que hay un señor o una señora que coge la caja y se la lleva. ¿Quién sabe? Entonces ya usted se dio cuenta que allá atrás, en la parte de atrás hay una bodeguita, hay una piecita, hay un cuartico, y que la caja de madera siempre la llevan para allá. Entonces usted dice, bueno, esa plata deben tenerla ya en alguna parte. Ahora el asunto es cuándo esa puerta estará sin llave. Entonces usted un día dice, voy a hacerme que voy a pagar un voto. Hermana, perdón, para pagar un voto. Va. Está. Entonces usted se va embarazando hasta ponerse a punto de dar a luz. De tal manera que usted busca la ocasión para que esa concupiscencia que se gestó un día llegará a luz la muerte. Ese es el pecado al cual el apóstol se está refiriendo. Ese que es un pecado que usted trabajó, planeó, organizó, calculó, bueno, usted duró todo el tiempo que sea porque usted tenía que llegar a eso. A eso es que se refiere Juan con el pecado no de muerte, el pecado de muerte, y a esos que se refiere Santiago cuando dice, ninguno de ustedes diga que es tentado de parte de Dios. No es que Dios me puso una tentación con una caja que tenía plata. ¿Ya? O como el hermano que se encuentra 50,000 pesos aquí en Israel y dice, uy, está bueno el Señor Jesús. No, esos 50,000 pesos tienen un bueno. Su deber es recogerlos y llevarlos a tesorería y decir, hermano, hay un billete de 50,000 botado, pregunten de quién es. Ahí no hay ninguna bondad de Dios. Solo es como si usted está en su casa, en el cuarto, en la sala de su casa y se encuentra un reloj. Hay un reloj botado. Dice, uy, tan bueno Dios. Y después llega el papá diciendo, oiga, se me perdió el reloj, ¿alguien lo ha visto? Pues así funciona aquí somos una familia. Si hay un celular en la silla, si hay una Biblia, si hay una billetera, si hay un billete, eso no es bendición de Dios. A alguien se le cayó, tuvo un descuido, usted debe llevarlo a la sala de información para que desde allá se regrese. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, ¿está entendido lo del pecado voluntario? ¿Quiénes son los que no pueden volver a crucificar a Cristo? Entonces, esa gente, escúchenme, esa gente es la que usted verá en las iglesias tratando de regresar, pero que lo intentan y no pueden. Usted los ve que ellos vienen, se esfuerzan, ellos aplauden, ellos lloran, ellos, y no pueden. Porque el Calvario para ellos está cerrado. ¿Aló? Por eso hay que tener cuidado con la vida cristiana. Va conmigo, amonestación 5. Contra pecado obstinado. Vamos a ver qué es eso. Si pecaremos, o sea, es de la misma familia. Es de la misma familia de la que estábamos hablando. Voluntariamente
solamente cuando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otra más sacrificio por los pecados, sino una horrenda y expectación de juicio. Vamos a pararnos en el texto. Dice, mire el texto, el contexto del texto, lo que dice, no dejando de congregarnos. Así que cuando usted deja de congregarse, está pecando. Lea el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Porque si pecaremos, note que hay un conector. Ese porque está hablando de lo que acabo de decir. O sea, que dejar de asistir y de congregarse es pecado. Aló. ¿No lo había visto así? ¿Pero qué tiene con que uno no vaya? Pues que es pecado. Ahí dice lo mismo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aló. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de los otros testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y advierte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, este versículo tiene la misma línea del que acabamos de analizar. Pecados voluntarios. Aquí es todavía más explícito. Pues si pecaremos voluntariamente después. ¿Aló? Entonces, una cosa es ese pecado que acabo de analizarles, y otra cosa es el pecado accidental. ¿Ven? Otra cosa es el pecado accidental, el que usted no estaba programando. Usted sabía ahorita de boca mal adentro, y ahí en la esquina le salen dos ñeros. ¡Entonces que papá, bájese! Y usted reaccionó como cualquier ser humano, ¿ya? Y le puso un derechazo a uno de esos, y le tumbó 3 de arriba y 2 de abajo. Porque, déjeme decirle una cosa, si hay gente que pone duro, son los pentecostales. Porque todos los puños de los pentecostales están mozos, viejos. Amén. Entonces, usted ahora se da golpes de pecho. Ah, no, yo renuncio, traigo el cargo, no, hermano, se acabó todo. Me tiré todo. ¿Qué pasó, hermano? No, me metí una mano aquí, un ñero, casi lo mato, sale del hospital. Hermano, vea, puede llegar derechito a predicar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque usted no estaba pidiendo que lo atacara. ¿Ok?
Ni tampoco yo pensando, que me salen, que me salen. ¿No? ¿Quién va a pedir eso? Ay, ¿cierto? Hermano, Señor. digamos, es que hay como, pues haciendo las últimas partes que usted dijo ahí, un descarriante no tendría oportunidad de... No, depende del descargo. Porque estamos hablando de concupiscencia. Pecado que usted amasa. Ahora, lo que el apóstol está diciendo es que no es que no pueda, sino que es casi imposible. Porque escúchenme esto. Acuérdense cuando analizamos las clases de perdidos, ¿se acuerdan? Las clases de perdidos. Hay perdidos que aunque usted no vaya a buscarlos, ellos regresan y encuentran a un padre, así con hermanos incluidos. Ya. Pero hay perdidos a que ya tienen que rogar. O sea, ya no es si usted quiere, sino si Dios quiere. O sea, si Dios quiere. Entonces, a ese es que se están refiriendo los dos textos. Por eso les digo, ustedes ven que hay gente que se descarrea, vuelve a la iglesia y la iglesia y Dios lo reciben. Y esa gente se reconcilia y llegan a ser mejor, incluso a veces, que su primera etapa de cristianismo. Pero también conocemos, no uno, sino muchos, que se fueron y ahora están intentando regresar y no han podido. Y usted los ve que intentan. Y usted le dice, pero y él viene y usted lo ve como lucha y usted, que él quiere, pero hay algo que no quiere. Porque la gracia para él se le acortó, se le redujo. Entonces ya no es si usted quiere, sino si Dios. Y ahí es donde está. ¿Van conmigo? Por eso de descarriarse hay que pensarlo bien. Cuando usted se descarríe, que de verdad se valga la pena. Entonces diga, no, este hermano, no, recojámosle una ofrenda. Despidámoslo con una ofrenda que se vaya bien descarriado, porque es que, pobrecito. Ya. ¿Está conmigo? Pero hay gente que se acostumbra a jugar con las cosas de Dios. ¿Va conmigo? Listo. La número 6. Contra la amargura. Ay, aquí sí que. La amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? La gracia. Cuando está diciendo deje de alcanzar la gracia, no quiere decir que está diciendo el cielo, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Abramos el texto para que veamos qué es lo que dice. Estamos en el 12. Voy a leer desde el 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Voy llegando. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí ya comienza el problema. Aquí. Levantad las manos. Por eso hay que tener cuidado con el desanimado. Hay gente que al desanimado le pone el pie encima. Ese hermano siempre es la misma, ahí está como un pollo churriento. A ver, ojo, porque mira el mandamiento, por lo cual levantad las manos caídas y la rodilla. Yo pregunto, ¿tú crees que esa orden se le está dando al que está desanimado? No, al que está fuera. El ejemplo es antiquísimo.
Cuando Moisés estaba peleando con los amalecitas y que estaba... ¿Qué pasó? Trajeron dos varones que le Levantaban la mano. sostuvieron. Urgieron. ¿Ya? La sostuvieron. Entonces, quien debe levantarle las manos al desanimado es el que está fuerte. Amén. No es el que le pone el dedo. Es que es hermano. Y él siempre tiene ese dedo ahí. Y siempre tiene eso. Está mal. El mandamiento es el contrario. Por lo cual levantar las manos caídas en las rodillas, paralizadas, y hacer sendas derechas. ¿Para quién? Para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, ahora llegamos. No sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz. ¿Por qué brota la raíz? Porque usted me dio un maltrato. Cuando yo tenía las manos caídas, usted en vez de ayudármelas a levantar, me puso el pie en la nuca. Cada vez que me veías llegar a culto me señalabas. Por eso dice, hagan sendas de reconciliación. Amén. Porque si el hermano que está en la mala y viene a culto y ustedes dicen, al fin vino el tonto ese. Y si de pronto lo ven llorando, dice, es que llorando. Sin vergüenza y que llorando. Así, ¿quién se levanta? Entonces, usted lo está haciendo propenso a que le nazca una raíz de amargura, porque usted no hizo el ejercicio anterior. Su deber, en lugar de estar criticando tanto. Porque si la hermana que es mona llegó negra, y usted la agarra así, no, hay que con amor, además, porque escuche esto, lo hablábamos con Gerson ahorita hace un rato. La exhortación es un campo que Dios se lo concedió solo a sus siervos, los ministros. Amén. Pero hay gente en iglesias que se acostumbran a regañar a sus compatriotas. Y escuchen eso. Si usted no es el pastor y usted sale a exhortar por la palabra, le garantizo que usted difícilmente hará que alguien se vuelva de su error. Porque es el que está viendo a ti como tú igual. Y cuando tú empiezas a hablar y a exhortarlo, él lo que está viendo en ti es tus errores. Pues, ¿él de qué me viene a hablar si él es esto, él es esto? Pero al hombre de Dios, Dios te dio esa gracia. De que aunque teniendo errores, se pare, exhorte y la iglesia diga amén. ¿Aló? Amén. Por eso Pablo pregunta, ¿son todos pastores? No todos son pastores. Aunque puede que todos prediquen, pero todos no son pastores. Cuando usted lo ponga a predicar, enseñe lo que Dios le dio de la palabra. Pero ojo, porque cuando usted entra a exhortar, usted puede estarse metiendo en un problema con Dios y con la iglesia. ¿Va conmigo? Amén. Amén. Entonces, mire cuál es el trabajo que el creyente común y corriente sí tiene que hacer. Léase lo que yo estoy leyendo. Tiene que levantar las manos al que las tiene caídas. Amén. Tiene que ayudar a que la senda de ese hermano sea mucho más llevadera, mucho más agradable, para que ese hermano no caiga entonces en la raíz
de amargura. Y eso lo lleve a tomar una decisión equivocada y entonces termine afectando, no solamente afectándose él, sino a otros. ¿Va conmigo? Entonces deje la hermana que era mona, deje la negra, que el Señor en su momento la cambia. Amén. Pero ese no es trabajo tuyo. Ese no es trabajo tuyo. Yo le aconsejaría no se meta ahí porque usted va a terminar casi tan herido de muerte como él. Señor. Bueno, disculpe la pregunta. Si estamos hablando de dones y un hermano que no es propiamente el pastor tiene el don de exhortación, Sí. no puede exhortar a otro hermano, ¿no? Es que el don de exhortación tiene vertientes. Entre ellos está aconsejar. ¿Ya? Entonces, yo no soy el pastor, pero yo veo a Gerson cometiendo un error, yo le digo, hermano, Gerson, venga, a no, eso le queda mal. Lo estoy exhortando. Ese es el campo suyo, si tú crees que tiene el don de consejería, de exhortación. Ese es el campo tuyo. Y si tú lo haces así, vas a salvar a muchos. Por eso dice el apóstol, el que haga caer al hermano en cuenta del error, salvará un alma y habrá cubierto multitud de pecados. Mire lo importante que es actuar sabiamente en la vida cristiana. Yo pregunto, ojalá eso, el que haga caer al hermano en cuenta del error, ¿habrá salvado? Un alma. Pregunto, ¿el alma de quién uno salva? ¿La del hermano o la mía? ¿Los pecados de quién cubre? ¿Los del hermano o los míos? ¿Aló? Mis predicadores, ¿qué pasó? Del hermano, ya. ¿Del hermano qué? No, perdón, míos. Ok, volvamos antes, ¿vale? El que haga volver al hermano, Está hablando de él. el que haga volver al hermano del error, ¿qué? ¿Salvará? Un alma. O sea, la suya ya está salva, está salvando la de él. Pero a razón de eso, el beneficio que usted recibe es que muchas de sus faltas van a ser cubiertas. ¿Me explico? Es que cuando yo me acerco a Gerson, aunque seguramente incluso tengo los mismos errores que él está cometiendo, Dios me cubre con su gracia y no permite que Gerson diga, pero ¿y usted qué me dice? Usted está haciendo lo mismo. Sino que él entienda que yo le estoy hablando de parte de Dios. Amén, amén. Y no ve él en mí un humano igual a él, sino un hombre enviado de Dios para la salvación de él. Entonces él me acepta de buena gana la exhortación, el consejo. ¿Estamos? Entonces mire que esa es una línea de la exhortación y esa la podemos hacer todos contra todos. Y es mi deber, si lo veo a él cometiendo lo que tengo que decir, hermano, venga, está mal. Y lo estoy exhortando. ¿Ya? Y es probable que él se me ponga bravo, pero casi estoy seguro que él no se va a descargar por eso. Pero si usted coge eso y lo sube allá, ahí sí, porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Y una espada con doble filo por ambos lados mal usada es mortal. ¿Va conmigo? Vale.
Vámonos para la Z porque yo necesito terminar esto hoy porque nos tenemos que regresar al capítulo 1. Contra la ingratitud. Mirad que no desechéis ¿a quién? Al que habla. Porque si no escaparon aquellos, ¿cuáles aquellos? Mucho menos nosotros, así que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A usted le cuesta entender este texto porque ahí hay más de 2 versículos, más de 3 versículos, así que vamos a ubicarnos, 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde dónde. ¿Aló? Eso es tremendo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La gratitud nos lleva a la obediencia. Por eso está una parte del versículo 12-28 de Hebreos, sino que mediante ella, ¿mediante qué? La gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, la no obediencia es ingratitud. Ser desobediente es ser ingrato. ¿Aló? Ingrato. Porque no obedece. Acabamos. Yo les dije que eran cuántas. Bueno, acabamos 7 amonestaciones con respecto a la vida cristiana en Hebreos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Aló? ¿Bien? Listo. Así que el próximo domingo nos toca regresarnos al capítulo 1, el verso 3. Ahí estamos. O sea que en realidad apenas vamos a comenzar a estudiar Hebreos. Gloria a Dios. ¿Hemos aprendido algo hoy? Gloria a Dios. Vamos a ofrendar.